Hola, hola, bienvenidos a Catalina en Voz Alta. En esta temporada, como saben, estamos hablando del fascinante mundo corporativo y hoy la conversación se va a poner muy interesante. En mis 15 años de vida corporativa siempre me han llamado la atención estas historias que de hecho para mí son mitos y leyendas de personas que dejan la vida corporativa después de 10, 15, 20 años para dedicarse a algo totalmente distinto. Estas historias de le dio un giro de 180 grados a su vida para dedicarse a su pasión. Wow, esas historias siempre me han encantado. Y hace 4 años un algoritmo cruzó en mi camino a un personaje con una historia parecida. Así que hoy decidí invitarlo. Por supuesto, es un personaje muy especial para mí porque es mi novio, mi pareja, como le quieran decir. No tiene cómo escaparse de aquí, así que lo tengo aquí sentado. Amor, muchas gracias por venir a este podcast. En realidad, para mí tu historia siempre ha sido muy inspiradora y creo que le puede servir de inspiración a mucha gente. Gracias por sentarte a conversar conmigo y empecemos por el principio. ¿Cómo fue tu vida profesional? ¿Por dónde arrancaste? ¿Qué estudiaste? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Bueno, mi vida creo que inició como la de otros tantos eh, gente de mi edad, sobre todo aquí en España. Yo nací en una familia normal, clase media normal, una familia que provenía de una posguerra muy dura que fue en España después de la guerra civil, donde bueno, pues hubo muchas necesidades, problemas de mucha de la población para poder tener unos estudios superiores, etcétera. Y toda esa generación, es algo que he observado en muchos de mis amigos y de mi generación, fue una generación que los padres se preocuparon mucho porque sus hijos pudieran hacer todo aquello que ellos no pudieron debido a la situación que te comentaba, ¿no? Entre esas cosas estaba el tema de la universidad, ¿no? De que todos nuestros padres querían que todos sus hijos fueran a la universidad, algo que ellos no pudieron hacer en su día, ¿no? Entonces, yo en un principio, cuando estaba en esa época del bachillerato, donde tienes que decidir por qué rama vas a empezar a estudiar en la universidad, yo siempre había tenido como claro que quería ser abogado, quería estudiar derecho. Ok, eso no lo Eh, sabía. La razón, la verdad, no la sé muy bien, pero creía que era una carrera que se adecuaba un poco a mi forma de pensar, a luchar contra la injusticia, todas estas cosas que Ok. uno piensa cuando es joven, ¿no? Odiaba las matemáticas, las ciencias en general, y en el último año del bachillerato di con un profesor que por primera vez supo explicarme matemáticas. Y empecé a encontrarle como el gusto y a entender de verdad todo eso que antes había sido estudiarlo de memoria para sacar un examen en cada evaluación y pasar el curso. De repente empecé a encontrarle como el chiste, ¿no? De ahí cambió como todo, dejé el tema de querer hacer derecho por un lado y me fui encaminando al tema científico. Estudié en la Universidad Complutense de Madrid y mi vida laboral, un poco también relacionado con todo esto que te contaba de mi background familiar, etcétera, y el que era el de muchas familias en aquel entonces. Teníamos como ese paradigma de salir de la universidad, encontrar un trabajo en una empresa muy grande, ganar mucho dinero. Si además tienes un puesto de responsabilidad mucho mejor, pues se podría decidir que habías triunfado en la vida, ¿no? Y esos fueron mis pasos al principio. No me planteaba ninguna cosa más. Cuando estaba terminando la carrera, entré como becario, creo que en Colombia decís practicante, Practicante. en una empresa de telecomunicaciones inglesa. En un principio me dediqué a revisar la calidad de servicio de un servicio nuevo que estaban lanzando aquí en España. Y yo todos los días sacaba estadísticas y hacía como un informe para tener claro un poco cómo estaba resultando el servicio, si se podía empezar a vender, porque teníamos un cliente en pruebas. ¿Y cómo fue estas primeras sensaciones de una persona joven entrando a ese mundo de la multinacional? ¿Qué sentías? ¿Te parecía No, pues chévere? ¿Te parecía atractivo? no, era lo mejor que te podía pasar. O sea, Claro, eso de tenerte que poner un traje y una corbata cada mañana, irte a una empresa como esta, enorme, tener tu propia mesa, tu propio sí. ordenador. El escritorio es importantísimo, ¿no? Sí, Eso sí, es una sí. cosa en la multinacional, claro. Y tener Sí, una dirección de correo con tu nombre, que, guau, a- sí. que ahora creo que los ponen como, sí, practicante uno, practicante 2 o Es cosas verdad. así. Allí no, yo tenía mi dirección de correo, mi propio teléfono con mi extensión donde se llamaba directamente a mí, no había que pasar por centralita. Era
increíble. Sí, yo creo que todos los que por primera vez entramos a una multinacional es como una cosa aspiracional y realmente es un mundo súper atractivo en un principio. Además, porque pues muchos compañeros que tenía en la universidad o amigos entraban a empresas más pequeñas, a lo mejor empresas familiares o empresas no con este estatus de multinacional, con todo lo que ello conlleva, y las historias eran completamente diferentes. O sea, llegaban allí, no había ordenador para ellos, los ponían ahí en una esquina poco más o menos a hacer básicamente nada, o sea, era súper Y diferente, o esto sea, empezó como a nutrir tu ego, te empezaste a sentir absolutamente. como, wow. No, nunca, creo que nunca he tenido como un ego como de decir que soy más que nadie, pero obviamente sí me sentía muy bien porque es que era para lo que a mí me habían dirigido mi vida, para precisamente eso, estudiar, salir, encontrar un trabajo en una empresa grande. O sea, sueldo de momento no había mucho, aunque bueno, a los practicantes sí nos pagaban en España en aquel entonces, pero eso era lo de menos. Al fin y al cabo era como empezar a bandearte en el mundo corporativo y obvio siempre con la promesa de que no, cuando termines la práctica, si todo va bien, te hacemos un contrato y te quedas con nosotros. Y en mi caso particular pasó. Eso te iba a preguntar, ¿cómo empezó a hacer esa escalera corporativa, Ujú. esa ruta escalando? Pues en mi caso particular pasó, terminé mis prácticas y me contrataron. Eso fue también como otro milestone en... El hito, sí. Sí, es como ya firmar tu primer contrato, un contrato que a mí me parecía irreal, o sea, el sueldo que ponía ahí, yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, en aquel momento, mi primer contrato estaba cobrando ya más que mi papá. Wow. O sea, eso fue como increíble. Y el orgullo de la familia, tu Sí, familia claro, feliz. claro, claro, o sea, impresionante. Y empezaste a escalar esa escalera corporativa y te empezaste como a descubrir ese tema de ambición corporativa, o sea, ¿te gustaba, pedías como Sí, seguir escalando en esa escalera o cómo me era? gustaba, pero no seguir escalando en cuanto a escalafón dentro de la empresa, o sea, ser manager, tener gente a mi cargo, etcétera, sino más hacer algo que me gustara más que lo que estaba haciendo. Como más retador, Sí, sí, sí. En como que aquel te quedabas entonces, cortico o como no, a lo mejor con el tiempo sí veía que, bueno, que ya eso muy era rutinario. como sota caballo rey, ya era algo que había hecho y, bueno, quería como algo diferente. Nunca tuve como demasiada ambición en cuanto a eso, a escalar en la pirámide de forma vertical. Me gustaba más la horizontal, hacer otras cosas. Quiero saber cómo fue tu experiencia, digamos, ya como en el ámbito corporativo de qué era lo que más te gustaba y qué era lo que menos te gustaba. Empezaste a tener retos ya, no sé, de relacionamiento, de La, frustración, la verdad, qué no te gustaba y qué te hmm, gustaba. para mí siempre el tema del relacionamiento no ha sido ningún problema. Creo que no he tenido nunca ningún problema con compañeros. Me gusta mucho el tema de socializar en el trabajo, socializar con los clientes cuando me tocó. Mis caminos se fueron más un poco por el tema comercial. Lo que menos me gustaba del mundo corporativo, sobre todo en una multinacional, es, digamos, la lejanía que hay entre ciertas culturas, incluso en este caso dentro de la misma Europa, con una cultura como la española y cómo ellos creen que se deben desarrollar los negocios, cómo debe ser el relacionamiento empresarial o corporativo, a lo que ellos tienen en la cabeza, como lo hacen en sus países. Muchas veces, yo siempre lo he dicho, los enemigos, entre comillas, están justo dentro de la propia empresa. A veces es la propia empresa la que más barreras te pone para poder hacer negocios, para poder desarrollarte tú como profesional, precisamente por esas diferencias de culturas, por esas diferencias de cómo se hacen las cosas en un sitio y cómo se hacen en el otro. ¿Cómo te fue en términos de jefes? ¿Tuviste buenos jefes, malos jefes, una mezcla? Mm, ¿Afectó algo tu vivencia en el mundo Yo, la corporativo eso? verdad, hasta que pasó eso que luego detallaré, siempre he estado muy contento con los jefes que he tenido. Hemos tenido diferencias de Sí, normal. criterios, se han hablado y en ningún momento he tenido como la sensación de que no podía expresar lo que yo pensaba. O sea, ahora sí cuéntanos cuál fue como ese hito que cambió y cuánto tiempo pasó para que eso sucediera. Vale, pues pasó que, bueno, llegó un punto, como siempre ha sido muy cíclico en mi vida, como que ya estaba en un momento, Estancado, sí, como zona de confort. en mi zona de confort, todo tranquilo. Y siempre cuando llega eso,
como que empiezo a angustiarme un poco y a ver, oye, esto no puede ser ya que esto sea para toda la vida. ¿Cuánto tiempo llevabas en la empresa? Uf, yo creo como 5 o 6 años, Okey. quizá. Y bueno, surgió una oportunidad, esta empresa compró una serie de empresas de telecomunicaciones en Latinoamérica. Y yo siempre había querido tener la experiencia de vivir en algún lugar de Latinoamérica. En aquel entonces, Latinoamérica dependía además de España, entonces mi jefe iba a seguir siendo el mismo que era aquí en España. Tuve un año en procesos de selección, en entrevistas, en tal, y al final decidieron que, vale, que sí, que había quedado como para ocupar ese puesto y me dieron la opción de ir a Buenos Aires o ir a Bogotá. Entonces elegí Bogotá porque al final Buenos Aires me parecía que es como lo más europeo de Sí, Latinoamérica. es verdad. Entonces dije, bueno, pues si quiero vivir de verdad la experiencia como debe ser, Bogotá. me debería ir a Bogotá y así fue. Me fui a Bogotá y bueno, pues allí la idea era que montara un departamento como el que estaba trabajando en España, pero desde cero, para la zona andina, que era Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa nueva etapa en Colombia? En esa nueva etapa estuve, o sea, trabajando para esta empresa, estuve unos 6 años más o menos. Y igual, ¿algo cambió? ¿Fue igual tu experiencia corporativa en Uf, Latinoamérica versus el ahí cambio fue fue un notorio? shock, fue un shock, ¿Qué pasó? he de ¿Qué decirlo. notaste? Pues hubo como, digamos, dos partes ahí. Había un shock muy grande en cómo se hacen los negocios en Colombia. No puedo extrapolarlo a toda la Latinoamérica porque no No la lo sabes. conozco, pero en Colombia me di cuenta que era un tema muy de hacer negocios como entre gente que ya se conoce, o sea, y es muy difícil, sí, Relacionamiento, sí. hacer un negocio si no conoces a la gente. Te reciben súper bien, más si eres español, como que si no te, eso que muchos españoles decimos, como que llegas allí, si bien vosotros tenéis como una sensación de los conquistadores, de no sé qué, pero a la vez nos tratáis como tales, muchas veces como que lo que viene de fuera es mucho mejor Yo, el y español. no, de hecho había ciertas cosas que eran muy graciosas y eran compañeros míos que a lo mejor no habían podido tener una reunión con cierta persona de alto nivel en una empresa, me mandaban a mí Y como solo conejero. porque eras el Sí, español y te la recibían. tenía a la semana siguiente. Y era como, pero si yo llevo un año intentando hablar con esta persona y llega, oye, mira, sí, 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 pues tiene un hueco tal, y ya está, y Como la dicen tenía por ahí, súper nadie es rápido. profeta en su tierra. Eso Ta, pasa ta, ta, mucho en ta, ta. Colombia. Y en términos, digamos, de el ambiente corporativo, de los retos corporativos, ¿era igual? ¿Era el mismo ambiente laboral allá que acá? No, no, no. Yo lo que sentí, Sí, es repito, personal. no, y en este ámbito tan reducido como el que tuve de esta vivencia allí, digamos, el tipo de dirección de los mandos superiores y tal es muy escuelero, como decís vosotros así. La gente que trabaja, si bien a lo mejor puede tener un nivel alto en la jerarquía, se limita a hacer lo que le han dicho que haga. No se pregunta, oye, esto lo puedo hacer de esta forma, oye, ¿por qué no lo hacemos así? Oye, y yo te ayudo en esto. No sé, era como muy, no, no, yo llego hasta aquí, aquí se supone que entra otra persona y si no entra, pues yo ya he hecho hasta aquí, no me preocupo de más. Yo siempre me había preguntado si eso era una cosa muy colombiana o eran las multinacionales en general, de que nadie se sale de su A mí eso no me pasó en España nunca. Podíamos tener muchas discrepancias entre departamentos, pero al final te tomabas una cerveza con él, oye, mira, ayúdame en esto, que de verdad que es que si no, entonces tú le contabas tu problema y al final terminaban entendiéndolo tomando una cerveza, no porque tuvieras una reunión y lo acusaras con su jefe, no, no, o sea, como más, venga, vale, podemos hacerlo porque al final lo que se trata es de de que, resolverla. no, y de que todos avancemos. También he sentido esa diferencia cultural, pero puede ser pues anecdótica, pero yo también siento que yo en mis multinacionales en Colombia el tema era muy jerárquico y la jerarquía se siente todavía mucho. Sí. Y si noté el cambio viniendo a España, que ya no se siente tanto la jerarquía, pero bueno. Mm, Ahora quiero saber esa última etapa de tu vida laboral, ¿qué pasó? Porque aquí creo que vamos a contar sí, un giro en tu vida y qué te motivó, o sea, cuál fue tu punto como de inflexión ahí. pues un poco por esto que te comento, como por esta pelea continua interna con la Con la- compañía para intentar
traer negocios a la compañía, hacer que creciera, de alguna O forma sea, no era un cumplir. reto del negocio, del mercado, No, de que no, los no. clientes fueran difíciles, era como las barreras internas dentro de la empresa. A ver, los clientes siempre son difíciles, Sí, pero creo que ahí radica la fortaleza de una compañía y de sus empleados para, bueno, poner en valor lo que tú haces mejor que el de acuerdo. resto. Y eso es algo que esa pelea todos sabemos cómo funciona y a veces ganas y a veces pierdes y no pasa nada. Pero la pelea interna era brutal. Coincidió De además acuerdo. que la zona de Latinoamérica, LATAM, empezó a depender de Estados Unidos en lugar de España, con lo cual ya fue imposible Sostenible. porque Estados Unidos no se fiaba de nada de lo que hiciera Latinoamérica. Ujú. Entonces todo eran reuniones para revisar negocios, para revisar contratos, para Como revisar... micromanagement. No, y además es que todo era no. No, Todos no, te decían que no sí, se podía. no, nada se Qué podía. frustrante. Ok. Entonces, pues era tal el desgaste y el poner la cara delante de clientes y de proyectos súper importantes y que luego al final dijera, no, es que no solo la oferta que te pudiera dar es una oferta mala, sino que es que ni siquiera te la voy a enviar. Uf, sí, qué frustración. Entonces ya era tal el desgaste que empecé a plantearme que esto no era lo que yo quería hacer ya el resto de mi vida, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué te motivó a tomar ya como la decisión Bueno, final? ahí ya, pues, previa a una negociación con la compañía y tal, para tener una salida razonable, pues se dio. Y lo primero que, claro, yo lo primero que pensé es, bueno, pues me vuelvo a España. Yo vine aquí por trabajo. Pero, a ver, si Mm, entiendo bien, esa decisión fue como gradual, o sea, la fuiste tomando de a poquitos, o sea, no fue de un momento para otro, la venías cocinando. Sí, obvio. Luego ya cuando tuve como la calma de decir, ya no tengo trabajo, ya tengo que empoderarme de todas mis cosas, de qué quiero hacer, de si me quiero regresar, de si no me quiero regresar, teniendo como introspecciones un poco más profundas conmigo mismo, me di cuenta que de pronto mi salto a Latinoamérica fue un salto a algo desconocido. Estoy ya aburrido de lo que hago porque es Como como que te más de gusta lo mismo. explorar Claro, entonces, otras bueno, pues cosas. esto me durará 2 o 3 años, pero bueno, pues 2 o 3 años que hago check en ese tema y vivo otra cosa. Después ya cuando tienes la tranquilidad mental de que no tienes nada que te distraiga, digamos que tienes que levantar, irte a la oficina, pelear con la compañía, hacer no sé qué, y al final del día no tienes tiempo para pensar en esto. Cuando lo tuve me di cuenta que creo que mi vida había sido una eterna huida hacia adelante, ¿no? De, bueno, Sí, vamos a buscar otra cosa, de me acuerdo. dura 2 o 3 años, vamos a buscar otra cosa, había sido un poco así. La base de todo eso es que tenía que cambiar mi vida. Mi vida no era el éxito que los demás creían que era, que sí lo era hasta Eso te cierto iba a punto, preguntar, todo el mundo te veía desde fuera con el lente de afuera como por la persona más supuesto, exitosa, por supuesto. el que Si lo bien movieron a sí, no, Latinoamérica. y si bien yo nunca quise tener grupos a mi cargo, o sea, tuve oportunidad de tener Nunca fuiste ese jefe de espacio. gente. No, porque no considero que no sería un buen jefe de gente. O sea, yo me Ok. muevo mejor solo, no teniendo que delegar en nadie, yo me lo guiso y yo me lo como decimos aquí en España. Y pues fue, yo creo, a lo único que no di mi brazo a torcer en este sistema que te lleva un poco en esa Bueno, dirección, pero eso ¿no? tiene bastante mérito porque muchas veces pasa lo contrario, que a la gente la promueven, la ascienden, le pone Mm, gente a cargo y la gente no dice que no. Y hay gente que no tiene madera para eso y no, pero No, tampoco es consciente. yo en el ámbito que conozco decenas de increíbles Comerciales, comerciales sí, que los hacen jefe de ventas o director de ventas y tienes un nefasto director de ventas y has perdido un estupendo comercial. sí, pasa mucho. Es Es normal. impresionante, pero sí, son otros tipos de skills los que necesitas y no significa que los tengas porque hayas sido un buen comercial, que vayas a ser un buen jefe de ventas. Sí, es verdad. Pero bueno, ¿cuánto tiempo llevabas en Latinoamérica cuando ya decidiste que querías un cambio en tu vida? Como 5 o 6 años. ¿Te daba algo de miedo tomar esa decisión? ¿Y qué era lo que más como que te retenía para tomar esa decisión? Pues, a ver, por una parte, había también un sentimiento como de, ¿cómo voy a dejar todo esto? Si es como lo que todo el mundo desearía, ¿sabes? O sea, es un buen trabajo, Soy un ingrato. se gana súper bien y dejo esto, ¿por qué? O Sí, sea, soy un porque desagradecido sí, con la ¿no? vida. Y bueno, ¿y qué voy a hacer también, no? Entonces había ahí varios sentimientos mezclados, uno como de fracaso un poco, de
y además habiéndote movido de país, de continente, y ahora vuelvo a España con mi maletica y ya sin trabajo, sin... Era así, era una cosa muy, ¿Y muy esto lo loca. masticabas internamente o le contabas a tu familia que estabas No, pensando no, en no, eso? no. No, Mi hubiera familia sido nunca, nunca lo supo porque precisamente por la situación que te contaba, ¿no? Para ellos hubiera sido como un mazazo, ¿no? el Y aparte, deshonor mulano no, y no tanto deshonor, sino como de preocupación de, bueno, ¿y este qué hace ahora allí solo? en otro ¿Por qué no se viene país. para acá si no tiene trabajo? Si, como muy fatalista, ¿no? Entonces no comenté jamás esto. Una decisión muy personal, Sí, muy de yo con yo. mi idea fue, bueno, dejo esto un año o Ujú. 2. Intento, hacer algo por mí mismo, montar algún emprendimiento, hacer alguna cosa. Si no me sale, pues me regreso, y si me sale, pues aprendo algo nuevo y veo a ver si eso es, extrapolable a España y me regreso más tarde o me quedo aquí. No tenía como un horizonte de tiempo para regresarme o quedarme, ¿no? A mí me parece increíble oír esa historia porque he conocido muchas personas, yo creo que todos los que hemos vivido en el mundo corporativo después de cierto tiempo, como que siempre tenemos ese imaginario. ¿Qué pasaría si yo renunciara y arrancara de cero? Tal vez no necesariamente perseguir mis sueños, pero yo creo que hay como un mito, como un sueño Hombre, así, como colectivo de, oh, voy a renunciar mañana y voy a empezar una nueva vida. Entonces, oír un ejemplo que de verdad se hombre, concreta yo es raro. cuando esto lo cuento, todo el mundo me dice eso: "No, qué valiente, Sí, joder, que no sé qué, yo lo todos haría". lo queremos Pero hacer. bueno, todo yo o sea, no me quedo como en esas palabras bonitas que lo son, sino, pues, mi situación personal era sencilla hasta cierto punto. O sea, O sea, yo por mi salida de esta empresa, después de llevar 15, 16 años trabajando ahí, tuve una indemnización bastante buena que me permitía no estar ahogado un año o 2, aunque no hubiera hecho absolutamente nada. No estaba casado, no tengo hijos a mi cargo, mis padres no necesitan económicamente nada de mí. O sea, era una decisión, entre comillas, muy fácil porque no tenía que mirar más allá de mí. claro, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Como de pues las circunstancias perfectas o perfectas no va a haber, pero circunstancias que facilitan ese tipo de decisiones, pero sí sigue siendo una de esas historias que uno dice, oh, Mm, como mitos y leyendas, sí sucede, sí pasa y sí hay personas que están empezando el mundo corporativo y que pueden empezar a aprender de esa experiencia. Pero entonces, ¿qué hiciste? Cuenta qué pasó después. claro, pero ni siquiera yo tomé, como te he dicho antes, esa decisión de un día para otro, en un calentón, en me cansé de esto, lo abandono Adiós. todo y me voy. No, yo cuando empecé a ver que esto ya no funcionaba, empecé a trabajar en mi plan B. En Mi paralelo, Claro, eso es muy importante. que fue en un primer momento, monté un e-commerce con 2 compañeros de la misma empresa donde estaba trabajando. Bueno, un compañero de la empresa donde estaba trabajando y un amigo suyo. Y en paralelo, mientras yo empezaba a negociar mi salida, que se demoró casi un año, empecé a organizarme todo esto, ¿no? Eso es súper Entonces, importante, sí. sí, o sea, yo no soy un loco que abandona, que se mueve por impulsos, sino que fue algo totalmente meditado Calculado. y preparado y, evaluando los pros y los contras y viendo cómo se podía hacer, cómo no. Ok, Porque además yo tenía una situación muy complicada allí, porque yo la visa que tenía para permanecer en Colombia estaba ligada a la empresa en la que trabajaba. sí, En el momento en que yo dejaba de trabajar de esa empresa, la visa se me cancelaba y tenía 30 días para salir del país, Dios. a no ser que encontrara una visa nueva que me permitiera seguir, en el país. Entonces, claro, todo tenía que estar sincronizado, calculado y viendo cómo se podía hacer para no tener ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, empecé a montar eso, empecé a reciclarme en temas de marketing digital y, bueno, para manejar esa parte dentro del emprendimiento que estaba iniciando con estos compañeros. Y bueno, empecé a ver otras cosas que me empezaron a interesar muchísimo más. De nuevo, a lo mejor porque era la novedad, era algo que me volvía a dar ahí como el subidón de adrenalina de estar en algo nuevo. Y bueno, pues empecé por ahí. Todo esto era un misterio para el resto de mi familia. Bueno, amigos de allí de Claro, Colombia sí ¿no? lo Sí. sabían, pero para mi familia seguía trabajando en el mismo sitio, como Solo lo siempre, sabías tú y todo bien. ajá, y tus Sí, 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 socios. sí. ¿Y tú estás contento en Colombia? O sea, ya como Sí, 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 ya cuando dejé, digamos, el mundo corporativo y la forma de hacer negocios allí y el modelo de dirección que yo observé en esa empresa, que esos males desaparecieron y yo estaba feliz. Yo siempre cuento que
que para mí llegar pronto a la oficina nunca ha sido una de mis virtudes. En Colombia que llegamos a las 6 de la Eh, mañana a la oficina. sí, no, pero no, yo no llegaba a las 6 de la mañana tampoco. Y yo siempre, si pudiera haber hecho un modelo predictivo en función de lo desanimado ya que estoy con la situación, voy llegando cada vez un poquito más tarde. Okey. Y, y me di cuenta que cuando dejé el mundo corporativo y empecé a trabajar para este emprendimiento, para mí, yo eran las 5 de la mañana y estaba trabajando feliz y buscando cómo hacer, cómo no hacer. O sea, claramente no es un tema de pereza, de que a uno no le guste madrugar. En mi caso concreto, es un síntoma claro de que la situación está llegando ya a un nivel insostenible. Sue Ese es un tema súper difícil de encontrar como el balance, ¿no? De uno sacarle gusto a lo que hace, de trabajar en algo que a uno le guste, pero eso es muy utópico y no todo el mundo puede A, darse ese lujo de trabajar en algo que le a ver, no, apasione. y yo desde mi experiencia, el emprender o el trabajar para uno mismo tampoco es idílico, Sí, porque no, tienes muchas cosas buenas y tienes muchas cosas pero el malas. motivador es diferente, es un poco más, es lo que tú dices, es algo que viene Pero como de tu pasión, seguramente. sí, pero a veces es un poco decir: "Joder, con lo bien que", y de hecho yo me lo he dicho a mí mismo muchas veces, con lo bien que se vivía al final el día 25 de cada mes Un cuando te chequecito, llegaba el cheque, y además un buen cheque, que no es que estuviera apretado, y ahora es que todos los días es: "A ver, ¿cómo le haces? Aquí lo que tú no hagas, no lo va a hacer nadie". pero sí, cuando tomaste esa decisión, sí sentiste como una nueva vida, o sea, Sí, sí, total, total. Lo hice porque llegó un punto en el que creí que era la opción mejor y me apetecía hacerlo, pero no fue un sueño de pequeño. También es un punto importante para todas aquellas personas que digan, pero yo cómo voy a emprender si nunca he pensado que eso lo pudiera hacer, si nunca de he acuerdo. tenido como esa ilusión, no hace falta tenerla. Y aquí está el ejemplo más claro, ¿no? Bueno, y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Seguiste con tu emprendimiento? Claro, yo seguí con mi emprendimiento por un tema de disparidad de criterios con mis 2 socios. En principio, yo les iba a vender mi parte del negocio y ya ahí empecé a pensar, bueno, esto ya es el punto final en Colombia, vendo mi participación en esta empresa y me regreso a España a empezar otra vez de cero allí y bueno, ver qué hago. Las conversaciones con mis socios negociando el precio de mi parte, el precio de su parte, no sé qué, llegó un punto en el que se dio la vuelta a la tortilla y acabé yo comprando la parte de ellos 2 ¿Te quedaste tú solo con la y empresa? me quedé yo solo con el negocio. Okey. Entonces empecé con ese negocio yo solo, a manejar todo, cuando digo todo es absolutamente todo, No y tenías personas en la empresa no, ni no, nada, no, 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 a nadie. De hecho, ni practicantes ni nada. no, 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 no. Eso creo que es un problema de mi forma de ser, o sea, que muchas veces siento que no pienso en grande y a lo mejor cosas que he intentado sacar adelante por no pensar en grandes se han quedado en pequeñas y al final terminan Para escalarlas, muriendo claro. solo. Pero bueno, en este caso no lo hice así, pero bueno, conseguí que ese negocio que en principio era deficitario cuando estábamos los tres socios desde el primer día que yo lo cogí, y cuando digo el primer día, es el primer día, empezó a dar números negros. No muy altos, pero empezó a darme números negros. A sostenerse por sí mismo, por lo Eso me menos. permitió conseguir una visa como inversor en Colombia, porque ya era dueño completo de una empresa con todas las acciones a mi nombre. Entonces, bueno, digamos que me sirvió para varias cosas. Solo por eso ya hubiera merecido la pena, pero además me estuvo manteniendo mucho tiempo. Okey. ¿Y des qué hiciste? ¿Qué te motivó para Y seguir? entonces, bueno, pues seguí con el negocio, pero bueno, ya tenía bastante tiempo libre, porque es una tienda online, básicamente se trabaja mucho en el inicio hasta que está todo montado, pero luego la cosa se tranquiliza un poco más. Entonces, un día navegando por internet de la forma más casual del mundo, encontré un curso de algo que siempre me había apasionado en mi vida. Me decir que uno de mis hobbies de toda la vida ha sido la música. Siempre me he dedicado a ella de manera amateur, no profesional, pero bueno, siempre he estado rodeado de música, tanto delante del público como detrás. Siempre he estado muy relacionado con el tema de la música, ¿no? Y esto era un tema musical, pero visto desde otra perspectiva, ¿no? Que es el tema de construcción de instrumentos musicales, ser luthier. Era algo que siempre me había interesado muchísimo.
En mi época no había todavía YouTube ni nada de esto para ver videos, entonces, pero siempre que podía me llegaba un libro o me enteraba de un libro, intentaba buscarlo, comprarlo, leerlo, ver por qué se usan estas maderas, se usan las otras, por qué esto se hace así, por qué se hace de esta forma, y me encantaba. Que de hecho, ese es un mundo absolutamente desconocido para la mayoría de los Mm. mortales. Muy pocas personas saben qué es un luthier. De pronto los de Latinoamérica conocemos a Le Luthier, pero no sabemos que se llaman así porque fabrican sus propios instrumentos. Es una palabra francesa y es un mundo que es muy desconocido para mucha gente. Entonces, siempre que cuentas esa historia, es bastante extraño. Es curioso porque es muy desconocido, pero es lo que yo llamo un sexy business, o sea, a todo el mundo le interesa y es como, Súper wow, atractivo. qué increíble. Que es, si, por ejemplo, dijera que soy carpintero y fabrico mesas, a lo mejor No sería sería tan como, sexy. sí, Y la pero, diferencia es, hombre, una es la mesa y la otra es diferencia es guitarra. grande, pero bueno, Sí. básicamente es la misma materia prima, técnicas muy parecidas, pero sí, es como otro nivel, la gente lo entiende como algo entre bohemio, Sí, sí, no tiene un sé, muy, aura sí, especial. total, total, Sí, total. sí, sí. Y bueno, empecé a hacer ese curso como por hobby, por En hacer, Colombia. sí, Es que eso también es sí, sí. llamativo, ¿no? Porque te dicen, sí, estudiaste en España. No, no. No, de hecho, volvemos a lo del principio, ¿no? Yo terminé el curso y yo iba publicando en mis redes sociales, pero como el que se va de viaje y publica 4 fotos de dónde ha estado, o sea, sin más objetivo que ese, que es dar a conocer a la gente que me seguía, amigos que tenía aquí en España, en qué andaba en ese momento, pues mucha gente me empezó a llamar para, oye, ¿me puedes revisar la guitarra? Que es que hace un ruido, que es que hace no sé qué, no sé cuánto. Ah, bueno, pues yo como me había gustado tanto la experiencia, que fue un año y algo el curso, entonces pues seguía en ello de esa forma, ¿no? Como que alguien me llamaba, algún amigo, algo, oye, revísame la guitarra, oye, revísame esto, que... Y hasta llegó el punto de que empezaron a llegarme tanta gente, y al final ya me empezaba a llegar gente no de mi círculo cercano, sino gente que se había enterado de otra gente, El que la voz a había voz. arreglado de otra gente, y al final dije: "Joder, pues esto de pronto puedo empezar a monetizarlo de alguna forma", ¿no? Porque parece que la gente queda contento con lo que hago y además se recomiendan unos a otros. Entonces, pues empecé a buscarme dónde poder trabajar también, porque claro, yo hasta entonces hacía alguna cosa muy básica en mi apartamento allí en Colombia, pero ya no es un taller, o sea, no tenía Sí, taller de herramienta, maderas, claro. sí, no tenía herramienta específica para eso, ni espacio. Entonces, bueno, pues hablando con el maestro con el que yo estudié allí en Colombia, me comentó que su hijo tenía un taller en Bogotá y que hablara con él a ver si me dejaba ahí un espacio como para hacer mis cosas. Total, así lo hice y bueno, llegamos a un acuerdo y estuve trabajando en el taller de esta persona, o sea, con mis propios clientes. Yo no hacía nada de sus clientes ni el de los míos, pero digamos, tenía acceso a un sitio de trabajo, Las a herramientas. herramientas que yo no tenía, etcétera. A todas estas pausas, tu familia ya sabía. ¿Cómo reaccionó tu No, familia? ¿No sabía? mi familia, es que no recuerdo bien cuándo fue el momento, porque desde que yo dejé el mundo corporativo, empecé el e-commerce, pues se solapó, porque de hecho lo empecé a organizar antes de salir. Y digamos que cuando empecé lo de la lutería, podía llevar ya 3 años solo con el e-commerce, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos sí, a lo mejor a los 2 años y pico ya se enteraron que... Les contaste Sí, les conté, pero claro, yo les quería contar cuando ellos vieran que que estabas yo bien. sí, que estaba bien, que yo seguía viajando a España 2 veces al año, incluso ha habido veces que 3, que me veían bien, que yo llegaba a Madrid y, viajaba dentro de España. O sea que, para mí, mi temor, sobre todo, no era que mis padres vieran que estaba contento, que también, sino que no había habido una merma económica en mi forma de gestionar mi vida, que eso les hubiera preocupado. Claro, Porque, claro, sí, mis padres son de una opinión que es como, sí, sí, muy contento, pero a ver si tiene para hacer el mercado todos los meses o no, ¿sabes? Es como su primera miedo que preocupación. tendrían. Entonces, yo quería que pasara el tiempo y ya contarles, oye, pues he dejado la empresa donde... Ah, pero, ¿y qué? Pero la dejé hace 3 años. Y mírenme aquí, que sigo vivo, que sigo bien, que estoy gordo, o sea, ¿cómo? Entonces, sí, lo conté de esa forma, cuando ya que ellos pudieran Y ver lo que, tomaron bien, les sorprendió. no, pues quedaron en shock, evidentemente. A día de hoy siguen en shock, de hecho, porque ellos seguían en esa vieja forma de pensar de que tenía el éxito y lo había abandonado
por Claro. no sé qué cosas, Y vamos a hacer una mix ahí raro, pero de todo lo que aprendiste en la vida corporativa, ¿crees que te sirvió en el mundo de la lotería? absolutamente. ¿Cómo qué cosas crees que sí, pudiste Mira, como pegar en el mundo de la eh, lotería? sobre todo en mi caso, que va un poco también de la mano de mi forma de ser, pues en la organización, de montar un El orden. emprendimiento, sí. Si bien, por ejemplo, cuando monté el e-commerce, al ser un negocio un poco más del siglo XXI, que la gente que emprende ese tipo de negocios ya es una gente Con esas skills. universitaria, así con ciertas skills financieros, etcétera. No se nota tanto. Pasarte a un mundo como el que yo me he pasado de un luthier, que es un Artesanal. artesano. De hecho, hay un problema serio en este mundo. No quiero que os dediquéis todos a ser luthieres ahora, que me Por favor, quitáis no. el trabajo, pero es un mundo que está desapareciendo literalmente. En España estaba lleno hace 40, 50 años de luthiers, y hoy en día los que se están retirando porque se están jubilando, sus hijos no quieren Sí, lo que pasa con heredar el negocio, y muchos están cerrando, y los que no están cerrando lo venden. Hay mucha población china que está encargándose de ese tipo de negocios, por ejemplo, artesanales y tal, ¿no? Entonces, sí, es un mundo, digamos, con otras reglas, con otras normas, y todo lo que yo he aprendido en los negocios, digamos, de una multinacional, de cómo se hacen las cosas, de cómo se estructura el precio de un servicio, todo esto me ha servido muchísimo para este mundo. a mí, en mi opinión personal, y pues estando cerca tuyo y empezando a entender cómo funciona en ti ese mundo, me ha parecido increíble eso, como traer un oficio como antiguo al mundo de hoy y cómo lo haces con tu criterio, con tus habilidades, me ha parecido increíble y sobre todo entender que la necesidad todavía está. O sea, hay personas que tienen guitarras, que tocan instrumentos, escuelas de música y que necesitan arreglarlas. La lutería sigue siendo una necesidad y cada vez hay menos, o sea, hay mucha demanda todavía y muy poca Sí. oferta y creo que tú has hecho esa transición al siglo XXI, me ha encantado, me ha parecido Además, increíble. este tema se está convirtiendo también en un negocio, pues, de lujo, ¿no? Al Sí, final, un luthier no solo construye, fabrica instrumentos, sino también es capaz de repararlos, de restaurarlos. Y digamos que, bueno, por el modelo que tenemos a día de hoy de consumo, cuando algo se rompe es más fácil tirarlo que arreglarlo, sobre todo sí, la obsolescencia. en Europa, en Estados Unidos. En Colombia yo noté que casi todo se puede arreglar. Encuentras a alguien que te lo arregla, que si no tiene el tornillo le busca algo que se le parezca, y eso sigue funcionando. Pero aquí es una cultura de comprar y tirar absolutamente, pero ya no cosas baratas, cosas incluso caras. Entonces, este tema de la lutería, de comprarte una guitarra hecha totalmente a mano, de forma Artesanal. artesanal, súper customizada, como la quieres, a qué sonido le quieres sacar a ese instrumento, etcétera, se ha convertido en un objeto de lujo. Y yo me adelanté, pero en realidad tú, sin darte cuenta, terminaste volviendo la lutería tu profesión, o sea, o tu Sí, trabajo. ya en la última etapa en Colombia seguía con el e-commerce, pero claro, le dedicaba tantísimo tiempo a la lutería porque era lo que realmente me apasionaba, que empecé a dejar un poco de lado el e-commerce. El e-commerce siguió con su tracción que llevaba, pero claro, este tipo de negocios, si tú no sigues haciendo algo, empieza a caer. Sigue vendiendo, pero cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Entonces eso fue lo que me pasó con el negocio este, pero estaba full dedicado a la lotería, a seguir aprendiendo, a la cantidad de clientes que tenía, porque es que tenía muchísimos clientes y no me daba tiempo a hacer otra cosa. Ok. Y entonces hoy, ya viendo en retrospectiva todas esas decisiones que tomaste y pensando en esa gente que hoy está luchando en el mundo corporativo y que ha pensado una, y no solo una, sino varias veces en decir, ay, ¿será que empiezo una nueva vida? ¿Qué les recomendarías a esas personas que hoy están pensando en eso? Pues suena muy cliché lo que voy a decir, incluso yo pensaba que era muy cliché cuando lo escuchaba a otras personas antes de haberlo vivido en carne propia, pero hay que buscar lo que a uno más o menos le haga feliz. Y cuando digo que te haga feliz es todo lo que tiene que ver con la felicidad, porque no es solo es que yo me quiero ir, yo que sé, a rescatar perritos abandonados, y Mm, si no hay plata, da igual, porque yo soy feliz así. No, pues el no tener una solvencia económica te va a hacer que seas infeliz en otras muchas cosas, y al final esa felicidad que estás encontrando por un lado se la va a comer la infelicidad del otro lado, porque
la felicidad con hambre no, Sí, yo creo que no es algo, tan, tan chévere, ¿no? algo que a mí me, o sea, que una de las cosas que yo rescato de lo que cuentas es que tú lo planeaste y que empezaste a armar tu plan B con tiempo, no es lineal, Ujú. me salgo y luego veo qué hago, porque ahí creo que la cosa se complica, ¿no? Ese es Sí, eso, pero te digo, eso va muy en la forma de pensar que tengo. Yo soy como demasiado cuadriculado y estricto en ese tipo de cosas. Bueno, tú lo sabes y lo sufres, de hecho. Pero sí, lo hago con todo en mi vida, ese tipo de pensamiento, no por otra cosa, sino porque yo me siento más cómodo sabiendo que he pensado en diferentes posibilidades, en diferentes planes si algo pasa. Me siento más cómodo y más tranquilo que ir solo a la aventura y a ver qué pasa, no, ¿no? incluso además, por ejemplo, como yo, que yo no tengo esa estructura que tú tienes, pero puede uno asesorarse a algún amigo que le ayude a armar el plan A, el plan B, el Mm. plan C, o sea, no tiene que hacerlo uno solo, también creo que, pero encontrar a alguien, si no es uno el que lo puede hacer, que le ayude a organizar un poco su plan A, su plan B, que lo oriente, ¿no? Esa es una Sí, buena idea. pero sobre todo es buscar aquello en lo que tú sabes que eres bueno y no hablo de, porque por ejemplo, esto es un caso claro. Yo la única herramienta que mis manos habían tocado antes de dedicarme a la lotería era un teclado y un ratón. Y de repente empecé a cortar con sierras japonesas, Formones, sí, con cosas súper afiladas que me llevaban medio dedo todos los días. O sea, no me refiero a que uno diga, mis habilidades son el manejo de un martillo. No, se va cogiendo con el tiempo. Pero algo que de verdad, por ejemplo, yo soy bueno prestando atención al detalle, siendo muy meticuloso en lo que hago, intentando dejarlo lo mejor que sea, soy súper autoexigente conmigo mismo, algo que me juega malas pasadas de vez en cuando, si algo no ha quedado como yo creo que debe quedar. Entonces, eso sí es una habilidad mía, no manejar una sierra o manejar sí, un formón o un cepillo de carpintero. Entonces, pero claro, esa atención al detalle claro. enfocado en este trabajo es súper importante porque no es hacer una mesa que puedes tener un error de 1 centímetro, 2 centímetros, que al final lo cuadras más o menos. Aquí estamos hablando de milímetros. Pasarte 1 milímetro en alguna cosa o de quedarte corto hace que tengas que empezar de cero y todo lo que has hecho tirarlo a la basura. Entonces, eso sí es una skill que yo tengo que era muy extrapolable a este trabajo. Aparte, me encanta el tema artesanal, me encanta estar trabajando en algo y es que la cabeza directamente se me va del tiempo, no sé ni cuánto tiempo ha pasado. Tú lo sabes, a veces estoy en el taller y es las 9 de la noche y sigo ahí dándole, oye, que hay que cenar, que... Y yo, pero si parece que me he puesto hace 2 minutos con esto y llevo desde por la mañana a lo mejor, ¿no? Entonces, todo eso a mí me da mucha tranquilidad, el estar pensando en mis cosas mientras hago algo, manejar mi tiempo, eso he descubierto que me encanta y que me gusta mucho. Y bueno, pues toda esa tranquilidad que he encontrado con este nuevo mundo, para mí lo suple todo. Suple que evidentemente gano mucho menos dinero que lo que ganaba antes en mi vida corporativa, pero particularmente para mí no es lo más importante. Hay muchas cosas que se pueden recortar en la vida que son superficiales, que de alguna forma van ligadas a ese trabajo en corporaciones o multinacionales que tenemos y que si al final eliminas eso porque ya no trabajas en ese tipo de compañías, ves que tampoco es que estabas ganando tanto dinero, Sí, que hay mucho dinero que tienes que reinvertir en todo eso. de acuerdo. ¿Cuántos años tenías tú cuando cambiaste de mundo, de trabajo? Pues yo creo que tendría como 46 más o menos. Sí, porque ese también es otro mito, ¿no? Pues como de la edad y yo ya no estoy para No, esa. Por supuesto, el tema de los hijos sí creo que es un factor, pero yo no lo pondría como un factor totalmente limitante. sí, porque a ver, si el no dar ese cambio porque tienes hijos y por un factor netamente económico te hace que estés triste, que estés depresivo, que no tengas ganas de hacer nada con tu familia, con tus hijos, porque estás en otras cosas, hay que ponerlo en la balanza, ¿no? ¿Qué es mejor? A lo mejor no irte de vacaciones ese año o recortar en algunas cosas un poco más superfluas O la y estar felicidad. de buen rollo con tus hijos, volver a sentir que estás vivo y tal. O sea, hay que ponerlo un poco en la balanza. En realidad a mí me pasó eso, no con tanta planeación, pero yo sí tuve un momento de crisis corporativa de renunciar de un día para otro a mi trabajo y el motivador fue mi hija que me veía, yo llegaba a mi casa llorando literal todas las noches, Ujú. aburrida, triste y yo decidí
así, no tan preparadamente, pero yo di ese cambio, no me arrepiento, fue durísimo, pero sí, de acuerdo que ese es un motivador. O sea, si las personas que nos están oyendo están en ese punto como de aburrimiento, de tristeza, No, y si uno está solo, pues en mi situación, como comentaba antes, es mucho más fácil. Pero, no sé, alguien que tenga una pareja, que tengan una relación estable, que convivan juntos y tal, pues a lo mejor la otra persona no está en esa situación y puede en un momento dado, bueno, pues tú no te preocupes, tira por ahí, yo tiro del carro ahora y veremos a ver. O sí, sea, se puede. se puede llegar a puntos intermedios y aunque no des el paso, mi recomendación siempre es esa, empieza a planear algo mientras tienes trabajo, es que no pasa nada. Sí, O sea, solo yo sentí que solo el tiempo que le dedicaba a la planeación, cuando ya decidí hasta aquí hemos llegado, pero seguía trabajando, ya me hizo cambiar un poco la perspectiva. claro, tu cerebro ya tenía Sí, otra. porque ya no era estar en el pozo y sin ver salida, y yo cuando estaba en ese plano era llegar a casa, ponerme a ver televisión o no sé qué, pero como para pasar el tiempo, para irme a dormir y al día siguiente volver a empezar. En cambio, en el otro, en la otra parte, lo que hacía era llegar a casa, ponerme a trabajar en mi emprendimiento, en cómo voy a hacer esto, en buscar cómo se hace esto. Ya eso me empezó a hacerme sentir vivo. Claro, Y iba a la oficina de otra cara porque ya no era es que dependo de esto y como esto me falle, me no voy era tu al única piso. fuente de No, motivación. entonces era como, bueno, esto está aquí, me está pagando las facturas a final de mes, pero yo ya tengo Sea, un sí, proyecto esa diferente. recomendación de por lo menos sacarle un ratico a algo que a uno le interese, así no sea necesariamente que esto termine en que uno renuncie o algo, pero sí es una recomendación de empezar por lo menos a poner la mente y algo del tiempo en eso me parece No, y algo hoy en día espectacular. además es muy fácil tener muchísima información de Sí, muchísimas fuentes, hay muchas facilidades para hacer muchas cosas desde casa sin tener no, que... y hasta el mismo chat GPT, Gemini, lo que Sí, o sea, sea, no, Copilot. es impresionante, es Sí, impresionante. hoy es un buen momento para hacer. No es como en 1970 que te tocaba patearte todo, si querías aprender una nueva skill, te tocaba meterte en una academia, hacer un curso, buscar quién. Hoy en día lo tienes todo al alcance de la mano y llegas a casa y te puedes poner a mirar una cosa que te interese para poder salir de ese pozo, si es De acuerdo. en la posición en la que estás. ¿Algún otro consejo para terminar esta conversación que le quieras dar a la gente que está pasando por un momento difícil en su vida corporativa? L- Primero que piense realmente que yo lo pensé un poco tarde ya, pero afortunadamente lo pensé, porque esto tampoco se trata de al mínimo problema tirar la toalla y Sí, pegar de una acuerdo. revolución a tu vida, ¿no? O pensar si es algo más profundo en uno mismo y es que ya eso no le gusta. Yo tuve la oportunidad de cuando salí de la multinacional meterme en otras multinacionales. Hubo clientes que me llamaron para trabajar con ellos. Y mi primer impulso fue, "Oh, claro, me he quedado sin trabajo, esto está empezando a asustar de cómo voy a hacer. Lo más fácil hubiera sido, venga, sí, Sí, pero lo pensé 2 veces y dije: "Esto va a ser algo que me va a ayudar 5 o 6 meses hasta que se me baje el subidón del nuevo trabajo, de los nuevos compañeros, nuevos proyectos, pero voy a volver a lo mismo, porque es que esto ya sé lo que es. okey. Puede cambiar el logo, puede cambiar la dirección de la oficina, pero vuelve a ser lo mismo". Entonces, cuando tú llegas a esa conclusión de que va a volver a ser lo mismo en 3 días, estamos en el segundo caso, en que no es algo puntual ni temporal, sino que es algo mucho más de base, ¿no? Interno. Y lo conecto con el punto que hablaba yo en el capítulo anterior de hay que empezar a conocerse a uno mismo, que eso es algo difícil. ¿Tienes algún libro de la literatura motivacional, liderazgo que nos puedas recomendar? Pues mira, para mí en todo este proceso que sufrí, hubo un acompañante que descubrí por absoluta casualidad, Azar. que se llama Borja Vilaseca. Borja Vilaseca es un tipo también como que dio un vuelco a su vida normativa por la que iba haciendo otras cosas. En ese momento me sirvió muchísimo, muchas de las cosas que decía me veía súper reflejado. Bueno, tiene 2 libros relacionados con este tema corporativo. Uno se llama El Principito se pone corbata Okey, no lo he leído. y otro, que es del mismo autor, de Borja Vilaseca, se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Wow, Y el okey, de ¿qué haría si no tuviera el miedo? Fue exactamente, lo leí después de mi proceso y me vi reflejado en cada una de las páginas. okey. Tenemos un visitante, perdón, interrupción, un gato. Y
Bueno, voy a dejar los libros aquí en los comentarios y los voy a dejar aquí, por aquí las imágenes, me los voy a leer, me parece muy chévere ya que empecé este mundo, esta nueva relación con la literatura de ese estilo. Yo sé que tú no trabajas oyendo música, pero ¿alguna recomendación de cosas que escuches mientras trabajas para nuestra playlist? Pues es curioso, pero me gusta mucho. Normalmente estoy oyendo podcasts y cosas así en el taller, como que no me quitan la concentración de lo que estoy haciendo. La música sí me quita la concentración porque me pongo a concentrarme en la música que estoy escuchando. Pero sí hay algo que hago muy a menudo y es, en función del instrumento que esté haciendo o que esté reparando, etcétera, me pongo algo de música de ese instrumento. Estoy arreglando una guitarra de concierto, pues me pongo el concierto de Aranjuez, tocado por Andrés Segovia, no sé, alguna cosa así. Y entonces en el Qué chévere. taller suena esa música mientras estoy arreglando un instrumento de ese tipo. O si estoy arreglando un violín o un contrabajo, cualquier cosa así, suelo poner música donde el instrumento predominante sea lo que estoy arreglando. Mucha gente además me ha recomendado música clásica para trabajar. Yo no soy de las que trabaja con música clásica, pero hay que empezar a hacer el Mm. experimento y pues, o sea, música para mí es un mundo absolutamente ajeno. Pero gracias por estar acá. No sobra decirte que te admiro profundamente. Para mí ha sido un privilegio ver esto de cerquita, vivirlo, acompañarte, entrar a tu taller. Para mí es como un mundo absolutamente nuevo. Por supuesto, este es el hombre del que me enamoré. A mí esto me parece una historia absolutamente inspiradora. Ojalá que muchas más personas se inspiren con tu historia. Muchas gracias por estar acá. Igual te tengo planillado para otros temas para más adelante, pero muchas gracias y sé que te va a ir muy bien en esta vida. El taller está lleno de gente esperando por ti, así que gracias. Gracias a ti.